no se rinden y buscan otra manera de intentarlo. No se quedan pensando, no se limitan por sus miedos. Todos tenemos miedos, pero hay que superarlos. No se frenan por el qué dirán los demás. Asimismo, adquieren las herramientas necesarias para obtener lo que desean: conocimiento, habilidades, compañía, socios, aliados, recursos de diversa índole. Actúan y por eso avanzan. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. La pregunta que siempre nos hacemos cuando no alcanzamos algo en nuestra vida es: ¿por qué otros tienen éxito y yo no? ¿Acaso estoy haciendo algo mal? ¿Mi producto o servicio no cumple las expectativas? En fin, dicen que el éxito es alcanzar la cima en cualquier campo, sea los negocios, el deporte, la música, entre otros. Pero realmente es muy importante preguntarse primero: ¿qué es el éxito? Incluso se habla de una especie de categoría en el ser humano con respecto a este tema: las personas exitosas y las que no lo son, que para nada quiere decir que son fracasadas. Y es inevitable mencionar el éxito porque desde que somos niños nos enseñan que debemos ser exitosos, aunque se olvidan de darnos la información más importante, como lo habíamos dicho anteriormente: ¿qué es éxito o qué es ser exitoso? Entonces, ¿qué es el éxito? Lamentablemente, y al parecer, no existe una definición exacta de lo que significa éxito o ser exitoso. Los estereotipos te dicen que el gran empresario, el que llegó a tener millones de dólares en sus cuentas bancarias, el que tiene grandes edificios donde se encuentran sus negocios, ese es exitoso. En cambio, el que se quedó como empleado de una compañía ganando un salario modesto y trabajando 8 horas al día y aún más, ese es un fracasado. También te dicen que quien ha llegado a la cima es aquel actor o actriz de cine que no se dio por vencido hasta cumplir su sueño y al pisar los grandes escenarios de Hollywood se convierte en exitoso. Y así podríamos dar cientos de ejemplos de lo que supuestamente es una persona exitosa y la que no lo es. La definición de éxito del diccionario señala lo siguiente: éxito es el resultado feliz de un negocio, actuación, la buena aceptación que tiene algo o alguien y fin o terminación de un negocio o asunto. Es imposible ponerse de acuerdo. Y ahora, ¿qué es ser exitoso? Es muy complicado conceptualizar lo que es ser exitoso, porque simplemente no hay un solo éxito. Para cada persona el éxito es distinto y además hay éxito sentimental, laboral, económico, deportivo, en fin. Pero debemos tener muy claro una cosa: el éxito no necesariamente debe estar ligado estrechamente a lo material, más bien es una construcción relacionada con lo espiritual y el propósito de vida. Y algo más: no es un punto final, una cima o un camino que se termine en algún lugar, sino un proceso. Es importante entender que el éxito de una persona se trata de disfrutar el proceso, de ir paso a paso y errar, parar, corregir y volver a empezar, una y otra vez. Quizá podríamos definir que una persona exitosa es aquella que no se da por vencida nunca y punto. Para mí ese es el éxito, más allá de sus logros materiales. Y ahora, ¿existe el fracaso? Si nos referimos a que si una persona no llega a tener mucho dinero o bienes materiales es un fracasado, para nada. Creo que esa no es la definición de fracaso. Fracaso más bien tendría que ver con aquellos que, al contrario de lo que definimos por éxito, se dan por vencidos fácilmente. Tan pronto se encuentran con dificultades, pierden el impulso, la motivación y el enfoque, pierden las fuerzas y se van por un atajo que los desvía del camino o simplemente dejan su sueño. ¿Cuántas personas han tomado la difícil pero motivante decisión de ser emprendedores y lo más meritorio en ellos es no haberse rendido? Tuvieron la valentía de continuar su viaje y lo siguen haciendo, porque como lo dijimos, no es cuestión de llegar a una cima, sino de no rendirse. En mi caso sigo aquí, luchando cada día, sin rendirme, pese a las dificultades, errores y momentos en los cuales quise lanzar la toalla, pero no lo hice. Por supuesto que el hecho de no rendirse significó pagar un alto precio, pero hoy sé que bien valió la pena. Por ello continuamos con Negocio Start y con el nuevo proyecto School Negocio Start. Y ahora vamos también a observar esto: el éxito es el reto de cada día. El hecho de alcanzar algunos objetivos en este viaje no quiere decir que todo es perfecto y que todo va viento en popa de ninguna manera. Nada es perfecto en la tierra, ni lo será. Eso es precisamente lo que
motiva a seguir, aunque no lo creas. Es realmente fascinante y te da el impulso necesario. Los retos de cada día. Cada día es una oportunidad para crecer, para aprender, para servir más y mejor a quienes confían en mí, en mi conocimiento, en mis experiencias. Por eso es imprescindible no distraerse, no acelerar el proceso. Hay que vivirlo, disfrutarlo, respetarlo y continuar sin desmayar. Entonces vienen los resultados. El éxito, que ya lo habíamos definido, es una consecuencia de lo que haces, de cómo lo haces y de manera muy especial de lo que piensas. Tu mentalidad es vital, es la responsable de al menos el 90% de lo que consigues en la vida, para bien o para mal. ¿Ves lo que te digo? Esta es la diferencia entre una persona exitosa y la que no lo es. Tu mentalidad, el hecho de no rendirse y seguir adelante cada día, puede marcar la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no. Por ello no existe un solo éxito. Muchos en diferentes estratos, campos o rangos han llegado a ser exitosos. Unos acumulando dinero, otros dejando un legado en el mundo por el impacto positivo que generaron. Una persona exitosa es, en esencia, alguien que no se rindió, que creció ante las dificultades. Una persona es exitosa no porque sea extraordinaria, sino porque hace de lo común, de lo que cualquiera tiene o quiere ser, algo extraordinario. La diferencia radica en que cada día se enfocan en avanzar. ¿Y por qué otros tienen éxito y tú no? Jamás vuelvas a creer que las personas exitosas son las que llegan a ser millonarios y tienen grandes cantidades de bienes materiales. Y peor aún, que tienen lo que tienen porque su vida ha sido fácil o por herencias. Recordemos que muchos administran mal sus herencias y terminan en la calle, o porque tienen padrinos. Todos comenzaron desde cero, aunque hayan tenido herencias o lotería, y construyeron algo increíble que sobrepasó los límites inimaginables. Confucio dijo: el éxito depende de la preparación, y sin ella estamos condenados al fracaso. Cada tiempo es distinto, no obstante la enseñanza de Confucio es válida hoy. Nada de lo que obtienes de la vida es casualidad, sino causalidad. Es decir, es la consecuencia de lo que haces, de cómo lo haces, de tu mentalidad. Otra cosa muy importante es tomar el consejo de otras personas. Esto también es aprender, conocer y prepararse. Bien lo dice un versículo bíblico: sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Proverbios 15:22. ¿Tener talento significa tener éxito? Olvídate de pensar que aquellas personas exitosas lo son porque nacieron con algún talento que yo no tengo. Futbolistas, cantantes, artistas de televisión o cine, influencers, pintores, escultores, doctores, en fin, todos aprovecharon su talento, que es diferente. Déjame decirte que todos, absolutamente todos los seres humanos somos muy talentosos. Todos, además, estamos en capacidad de aprender lo que se nos ocurra, por difícil que parezca. Y todos, absolutamente todos, podemos desarrollar múltiples habilidades que nos ayuden a potenciar el conocimiento o descubrir nuestros dones y talentos. Y te presento estas 7 cualidades de las personas exitosas. Número 1. Salir de su zona de confort. La primera cualidad de las personas exitosas es salir de su zona de confort. Muchos están en esta zona creyendo que viven normalmente bien, que no hay por qué preocuparse, pero en realidad están viviendo en una cárcel. No conseguirás nada de lo que anhelas si permaneces allí. Si sales de esta zona, claro está, no será fácil alcanzar tus metas, tendrás que pagar un precio, pero al final te darás cuenta que valió la pena. Número 2. Tener visión. La visión es otra cualidad que debe tener una persona para ser exitosa. Es importante tener claro lo que quieres en la vida y en especial qué quieres hacer con tu vida. Debes ser proactivo, creativo y tomar la iniciativa sin esperar que la vida te dé. Más bien hay que tomar lo que se quiere. De tu mentalidad depende la diferencia. ¿Ves lo que te decía? Si tienes una mentalidad abierta, esto se refleja, entre otras cosas, en tu deseo de aprendizaje constante, en tu ánimo para cambiar. Número 3. Confianza en sí mismos. La confianza en uno mismo es una cualidad indispensable para ser exitoso. Si no existe esa confianza en ti, se convertirá en una de tus mayores falencias o debilidades. Las personas con esta cualidad creen en sus ideas y están dispuestas a dar siempre un poco más con tal de hacerlas realidad. Son persistentes, coherentes y pacientes. No se rinden y más bien hacen de la terquedad una característica positiva enfocada al logro. Número 4. Toman acción. Tomar acción es una de las cualidades de las personas exitosas. Lo hacen sin dudarlo, porque como dijimos anteriormente, si algo sale mal, no se rinden y buscan otra manera de intentarlo. No se quedan pensando, no se limitan por sus miedos. Todos tenemos miedos, pero hay que superarlos. No se frenan por el qué dirán los demás.
Asimismo, adquieren las herramientas necesarias para obtener lo que desean: conocimiento, habilidades, compañía, socios, aliados, recursos de diversa índole, actúan y por eso avanzan. Número 5. Aprender de sus errores. Todos cometemos errores, pero no siempre sabemos aceptarlos. Por ello, una de las cualidades de las personas exitosas es aceptar el error, pero también aprender de él. No se quedan lamentándose y tampoco buscan excusas. Y algo que es muy importante, invierten en sí mismos, tiempo, dinero, recursos, porque saben que solo así podrán aprovechar lo que la vida les brinda. La autoexigencia también es inherente en esta cualidad. Número 6. Permanente evolución e innovación. Nunca se conforman con lo que tienen o lo que han conseguido y se ponen metas cada vez más exigentes. Están investigando sobre nuevos campos, nuevas tecnologías, mejoras para sus negocios, en fin. Siempre buscan evolucionar e innovar, no dejan de aprender y tampoco se ponen límites. Algo crucial: le perdieron el miedo a cambiar. Número 7. Tener aspiraciones mayores. Una séptima cualidad de las personas exitosas es tener aspiraciones mayores. Cuando tu mentalidad trabaja para lograr objetivos cada vez más grandes, te conviertes en una persona con deseos superiores, claro está, sin caer en la vehemencia de conseguir fama y poder porque sí. Si llegas a tener mucho dinero estaría bien, siempre y cuando tu aspiración también sea ayudar a los demás. En definitiva, una persona exitosa es quien no le teme a los retos, a los fracasos diarios, quien sigue adelante pese a las circunstancias adversas, quien construye cada día su mejor versión, es hacer de lo ordinario lo extraordinario. Lamentablemente es una responsabilidad que no todo el mundo está en capacidad de aceptar. Pero si quieres ser exitoso y estar en este bando, debes capacitarte, vestirte de estas cualidades y finalmente tomar acción. Es decir, capacitarse, emprender y triunfar. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti, y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.